Cordial saludo para todos desde aquí de Asesorías Psicológicas para Royal, por un mundo más amable. Hablando ahora de cómo regular nuestra conducta, conociendo normas, leyes, deberes y derechos para una mejor convivencia. El contexto, el ambiente en el que yo me desarrolle va a afectar mi bienestar emocional, mi bienestar físico. Por esto hay que tener en cuenta y conocimiento da poder. Y si conocemos nuestros deberes, nuestros derechos, sabemos cómo regular nuestra conducta. Nos encuentran en todas las redes sociales como Asesorías Psicológicas para Royal, canal creado para aquellas personas en constante evolución que estén enfocadas en lograr bienestar, bienestar integral, bienestar en todas las áreas de la vida. Que tengan sentido por vivir, que tengan un propósito de vida, que cada día tenga actividades que les hagan cumplir con su proyecto de vida. Bueno, hablando sobre los deberes y los derechos, para equilibrar tanto mi vida emocional, porque cuando yo conozco cuáles son mis deberes y el por qué, porque cuando no solamente es tu deber es tal, pero ¿por qué? Y si yo conozco que ese es mi deber y que junto con eso que yo tengo que hacer, porque es mi deber, me voy a obtener bienestar, me va a traer algo bueno, pues lo realizo con convicción de que es por mi bienestar. Por eso desde muy pequeños debemos, cuando inculcamos los deberes de los niños, enseñarles por qué, el por qué debes de tender la cama, por qué debes de saber comer, por qué debes lavarte las manos antes de comer, por qué debes de realizar la tarea, el por qué. Son deberes, pero si yo conozco el por qué y qué beneficios me trae eso, ya no lo veo como una obligación, sino como una acción que debo realizar para obtener o para lograr calidad de vida. Entonces, si ese mismo concepto lo tenemos enseñándole deberes a los niños, hagámoslo con nosotros mismos. Entonces, reflexionando, creando conciencia, cuáles son los deberes, cuáles son mis deberes como persona para conmigo mismo, cuáles son mis deberes con las personas con las que convivo, cuáles son las normas que debo aplicar en mi casa para eh, tener una mejor convivencia y hacer que todo funcione de la mejor manera. Asimismo, cuáles son los deberes que tengo con la sociedad como ciudadano, como ser parte, cuáles son mis deberes como estudiante en un establecimiento público o en un establecimiento educativo, cuáles son mis deberes como trabajador en una organización, en una institución, cuáles son mis deberes como ciudadano, como parte de esta sociedad, reconocer cuáles son mis deberes y por qué se crearon esos deberes, por qué se crearon esas normas y para qué se creó la legislación, las leyes que reglamentan esas normas. Todo eso me lleva a una mejor convivencia, a tener un ambiente seguro, un ambiente armonioso, un ambiente tranquilo, un ambiente que me brinde ciertas garantías cuando yo conozco cuáles son mis derechos. Cuando se equilibran los deberes y los derechos, es un equilibrio para una mejor convivencia. Soy ser social, interactúo con otras personas diferentes a mí. Ahí está también la igualdad, el admitir y el aceptar las diferencias. Entonces, cuando ya se establecen estos deberes y estos derechos para regular los comportamientos de todos,
regulo el mío y se espera que cada uno regule su propio comportamiento para establecer ese equilibrio para la buena convivencia. Esa buena convivencia en función de la libertad, en función de la seguridad, en función de la igualdad. El que conozcamos nuestros derechos eh, tales como el derecho a un ambiente seguro, seguro parte de nosotros, de nuestro propio actuar, brindando esa seguridad. Las que son mamás o las que piensan tener hijos tienen una gran responsabilidad de transmitir todos estos deberes y todos estos derechos, porque así obtendríamos un ambiente seguro, un ambiente donde no ninguno de nosotros los seres con los que convivimos nos hagan daño, ni nos maltraten, ni nos violen, ni nos roben, eh, no, un ambiente seguro. Entonces, uno de los derechos es un ambiente seguro, un ambiente limpio, limpio de basuras, limpio de ruidos molestos, limpio de contaminación auditiva, visual, limpio de una atmósfera limpia, menos contaminación. Tenemos derecho a eso, a unos ambientes limpios, a unos ambientes seguros, a unos ambientes donde podamos desarrollarnos culturalmente, eh, reconozcamos nuestra propia cultura, nuestras propias costumbres y las podamos implementar en este ambiente. Ese es nuestro derecho, esa libertad de expresión, esa libertad de culto, pero con conocimiento, no por capricho, sino con amor, con convicción, con credibilidad de lo que estamos haciendo. Tenemos derecho a la salud, una salud que nos permita una vida digna, de ser atendidos en igualdad de condiciones, a la educación, a que se nos proporcione unos establecimientos donde se permita esa adquisición de conocimientos y esa educación en una vivencia social. Tenemos derecho a la justicia, a ser uno, a tener nuestra propia identidad como parte de la ciudadanía, otro, a tener justicia, a tener un buen nombre, a no ser calumniado, a no ser maltratado, eh, a, a que todas nuestras se establezca en legislación para que regulen toda esa convivencia y que se evite esas injusticias del maltrato, de el pasar por los derechos del otro, ya sea como patrón, ya sea como jefe, ya sea como rector, ya sea que se permita regular todo esto por medio de la legislación. Tenemos derecho a eso, a una seguridad, justicia, a libertad de expresión, a libertad de desarrollar mi propia personalidad, siempre y cuando no vulnere los derechos del otro. Entonces, ¿hasta dónde van? Uno de mis deberes es eso, es el respeto por el derecho del otro. Así como yo conozco mis derechos, así mismo como conozco mis derechos, conozco mis deberes. Y uno de esos deberes es el respetar el derecho del otro. Mis derechos van hasta donde comienzan los derechos de los demás. Tengo que tener en cuenta eso para tener igualdad de condiciones. Mis derechos son tan válidos como son válidos los del otro. Estamos en igualdad de condiciones. Mi derecho a la participación, si me comporto y regulo mi conducta como un buen ciudadano, es parte de mi participación como ciudadano. Es hacerme responsable de cada una de mis acciones que influyen y afectan en la sociedad. El botar basuras, el hacer ruido, el hacer ruido tarde de la noche, los desniveles del ruido, todo eso afecta a la sociedad.
Y es cuando hablamos de mis deberes